En esta ocasión voy a describir algunos aspectos generales de las hipótesis para que te ayude a realizar esta información, tu trabajo. Bueno, pues me voy a permitir utilizar una presentación y nuestro tema será entonces hipótesis. Las hipótesis son una afirmación. Esta afirmación corresponde a una solución del problema que se ha planteado. Todo el conocimiento científico está basado en hipótesis. Las hipótesis que se van contrastando cada vez que alguien las pone a prueba. Algo importante que debes de saber es que no todos los asuntos que se investigan son susceptibles de llevar hipótesis. Sin embargo, para efectos del trabajo académico se te pide que hagas un esfuerzo para que encuentres cuál sería esa respuesta, esa afirmación que daría una solución al problema que tú has planteado. Un ejemplo de problema es el que estás observando en esa pregunta. ¿Cuáles han sido las causas principales de la disminución de la calidad de la educación básica en un país determinado, en un periodo determinado? Las hipótesis que se pueden generar, insisto, como afirmaciones que dan respuesta o solución al problema, son las siguientes. Las causas principales de la disminución en ese país en ese año han sido una hipótesis relacionada con el crecimiento, otro con la disminución en la economía, otro con las condiciones y las oportunidades y uno más con las políticas educativas. Las hipótesis tienen dos funciones principales. Por un lado, contribuyen a organizar la investigación de la que vamos nosotros a realizar, y por el otro lado generaliza los conocimientos alcanzados sobre el fenómeno, pero también nos permite las hipótesis derivar otras hipótesis. Los requisitos que debe de integrar una hipótesis son que debe de tener una fundamentación teórica y empírica. Es por eso bien importante que tu justificación social, teórica y metodológica sean suficientes, tengan argumentos, estén fundamentadas en lecturas que hayas realizado y que estén formuladas de manera adecuada. Para ver cómo se formula la hipótesis, veremos a continuación otras diapositivas. Otros requisitos son la capacidad de predicción, esto es, que nos permita revisar la relación de las variables, aunque si se trata de una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, no necesariamente podemos hablar de hipótesis de predicción. Las hipótesis de predicción son cuando hacemos estudios de tipo explicativos. Y la más importante de todas es que las hipótesis deben de contrastarse empíricamente. Esto es ponerse a prueba. Hay diferentes tipos de hipótesis. Las más sencillas, son las hipótesis descriptivas. Estas son simples, que tienen una sola dirección y nosotros hacemos una afirmación. Las mejores universidades se encuentran en la capital del país. ¿Qué necesitaríamos para contrastar esa hipótesis? Bueno, tendríamos que revisar cuáles son las universidades existentes en la capital del país y saber si estas han sido evaluadas como escuelas de calidad. Entonces tendremos que revisar un directorio de universidades de la capital y por el otro lado tendremos que revisar los resultados de evaluación de las universidades y ver si las que están rankeadas en los primeros lugares de calidad en verdad están en la capital del país. ¿Me explico? Pero tenemos otro tipo de hipótesis, las descriptivas correlacionales. Esto es, que nos habla de la relación en dos direcciones entre dos variables al menos. A mayor nivel educativo, mayor esperanza de vida, o a mayor nivel educativo, mayor Producto Interno Bruto. Estas hipótesis descriptivas son necesarias cuando hablamos no de estudios descriptivos,
necesariamente, sino cuando también hablamos de estudios explicativos. Las hipótesis que vimos hace un momento, las descriptivas, es cuando hacemos estudios de tipo exploratorios, y las hipótesis descriptivas aplican en estudios correlacionales o incluso también en estudios descriptivos, y como te decía, en estudios explicativos. Tenemos hipótesis explicativas en donde ya la relación causal nos habla de una dirección con un sentido. Las hipótesis causales, que pueden ser entre dos variables o entre más de dos variables. Las hipótesis causales siempre son correlacionales, siempre nos hablan de una relación entre dos o más variables, y pueden ser descriptivas o explicativas. Veamos ejemplos. Entre las causales bivariadas, que involucran solamente dos variables, un ejemplo es: el grado de instrucción de los padres es uno de los principales factores que influyen en la permanencia de los adolescentes en la educación. El grado escolar de los padres es lo que influye en la permanencia en la escuela. Es la relación lo que nos está hablando de una explicación, un sentido en esta dirección. Una variable afecta a la otra. Pero cuando hablamos de hipótesis con más de una variable, podemos decir que una variable, los factores principales que influyen en el abandono de los adolescentes del sistema sin haberlo concluido son el bajo nivel educativo, la utilidad de los conocimientos y la inadecuada relación personal. Son tres variables que afectan al abandono o propician el abandono de los estudiantes. Entonces nos habla no solamente de una variable sobre otra, sino de un grupo de variables, en este caso tres, que están afectando a otra. También tenemos hipótesis explicativas funcionales, que nos habla de una función, porque ponen de manifiesto los mecanismos de funcionamiento en que ocurren los fenómenos. Por ejemplo, el aprendizaje se produce, ¿cuál es la causa? La causa de un fenómeno, en este caso el fenómeno de aprendizaje, se produce por mecanismos y podemos enlistarlos. ¿Me explico? Aquí ya no solamente hablamos de que un grupo de variables afecta a la otra, sino que un grupo de variables está generando la otra. Ya no es de que existe relación o existe causalidad, sino que esta variable depende de estas. Si estas variables no están presentes, la de acá tampoco se va a presentar. Este tipo de variables son las que solíamos hacer en otros niveles educativos y cuya redacción era de sí, entonces. Si están presentes estas variables, entonces esta variable se presentará. Hay hipótesis técnicas. Estas las voy a mencionar de manera un poquito más rápida, porque tienen que ver con otro tipo de trabajos que no es el que se te pide en esta ocasión. Y bueno, las hipótesis técnicas pueden ser de investigación, nulas o alternativas. La que sí nos corresponde son las de investigación, y que ya te platiqué algunos ejemplos hace un momento y que corresponden a estas, ¿no? Pero también tenemos hipótesis llamadas nulas o hipótesis alternas. Estas suelen ser utilizadas cuando hablamos de un trabajo de corte estadístico o cuantitativo. Para tu proyecto no es necesario que utilices esta nomenclatura, pero es importante que la conozcas. Lo mismo tenemos las hipótesis, como te decía, nula o la hipótesis alterna o hipótesis estadísticas. Las estadísticas están referenciadas por una relación estadística entre las variables. Las hipótesis tienen estructura, que están integradas por unidades de análisis. Estas unidades de análisis, de la que más destaca son las variables. Las variables deben estar presentes en las hipótesis. Un error frecuente en los estudiantes es que dicen: tengo dos variables, y variable, por ejemplo, motivación y rendimiento escolar. Pero resulta que en la hipótesis se están poniendo otras variables distintas a las dos que les interesa. A lo mejor están hablando de autoestima y quizá de abandono escolar, o a lo mejor hacen una mezcolanza. Pero tienes que tener mucha claridad entre cuáles son tus variables y cómo las vas a expresar de manera narrativa en tu hipótesis. Pues las variables son estos rasgos que permiten ser observados de manera indirecta acerca del fenómeno estudiado y tienen la propiedad de que sean medibles. Veamos a continuación algunos ejemplos. Si los ciudadanos tienen un bajo nivel educativo,
entonces habrá un bajo nivel de desarrollo económico en el país. Esta es una hipótesis causal y vamos a identificar cuáles son las variables. Si los ciudadanos tienen un bajo nivel educativo, entonces habrá un bajo nivel de desarrollo económico en el país. Tenemos dos, uno que tiene que ver con el nivel educativo de los ciudadanos y otro con el nivel económico del país. Aquí está, los ciudadanos y la economía son traducidos ya como mis variables de estudio. Otro ejemplo es la hipótesis que observas aquí. La calidad de las relaciones familiares es un factor en la propensión al alcoholismo de las personas mayores de 40 años. Aquí tenemos al menos dos variables que tienen que ver con relaciones familiares y otro con alcoholismo. Personas mayores de 40 años son unidad de análisis y familiares. Mis variables en concreto son relaciones familiares y alcoholismo, propensión al alcoholismo. Bueno, espero que con esta información y los textos que están disponibles en la plataforma puedas hacer un buen planteamiento de hipótesis. Nos vemos.